Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer a Héctor que haya pensado en mí y que esté hoy con todos ustedes. La verdad es que para mí es un placer hablar de urgencias y emergencias, así que, en definitiva, muchas gracias. En mi presentación verán determinadas cosas que hasta es posible que las hayan visto en Héctor, porque yo también soy un seguidor de Héctor. Es curioso cómo dos personas que en su inicio no tienen nada que ver pueden coincidir en un mismo campo, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, y esa es la realidad. Así que lo verán a lo largo de la presentación. Bien, la verdad es que todos los que nos dedicamos a urgencias somos un poco raros, y eso va en nuestra esencia y lo verán a lo largo de la comunicación. Quizás mi caso es un poco más raro todavía, porque yo en realidad he sido jefe de servicio hasta hace menos de un año. Si en realidad ustedes hace un año me hubieran preguntado dónde iba a acabar, nunca hubiera pensado que iba a acabar aquí, pero me entenderán perfectamente. Como les digo, yo para mí el mundo de la urgencia pensaba que no lo sabía todo, hasta que llegué aquí y comprobé que día a día se iba aprendiendo todos los días, ¿no? Entonces, como les decía, yo trabajaba en un hospital, era jefe de servicio, estaba orgullosísimo de mi servicio, pero la verdad, ¿quién se resiste a la tentación de ser el gerente del mayor servicio de urgencias en Europa? Y esto es así. No les voy a vender mi libro del Suma, pero sí que es apasionante. Desde ese punto de vista, pues sí he pasado de un medio hospitalario y calentito a un medio extrahospitalario menos calentito, pero en la actualidad para mí hoy mucho más entretenido, como verán. Bien, yo habitualmente puedo ser jefe de servicio, puedo ser gerente, puedo ser muchas cosas, pero siempre en el entorno de la urgencia, y por eso, como decía Héctor, pues a mí me gusta definirme como urgenciólogo, porque en realidad es lo único que he hecho en toda mi vida, así que ¿cómo podría definirme de otra forma, no? Bien, él lo que me planteó es hablar de un servicio de urgencias ideal, y como tenemos mucha confianza, he hecho una pequeña transformación, y luego me entenderán por qué. En realidad, yo creo que trabajar en un servicio de urgencias, si no ideal, próximo a lo ideal, pero eso es bastante reciente y entonces todavía no llega el momento de evaluarlo. Pero sí que me llama mucho la atención el trabajo que actualmente diseño, y es un servicio, ya no un servicio, sino un sistema de urgencias que pretende ser el mejor del mundo. Y aunque no soy de Bilbao, soy de San Sebastián, cuando nos metemos en temas de estos sí que me pongo serio y digo, sí, yo me he ido a Madrid a intentar montar el mejor servicio de urgencias y emergencias del mundo. Y en eso estoy entretenido todo el día. Bien, claro, es obvio que el servicio de urgencias, este es el leitmotiv que tiene, ¿no? Sería ser aquel capaz de dar la mejor atención posible allá donde se produzca, de acuerdo con las mejores prácticas clínicas y siempre pensando en el paciente y en su entorno. Pero, como les decía, voy a ir un poquito más adelante y lo que les voy a hablar es de lo que para mí es un sistema de urgencias ideal y de cómo debería conformarse. Muchas de las cosas que les voy a contar aquí son bastante elementales, pero muchos médicos de urgencias ni las conocen, como yo las desconocía en algunos casos hace un año. Pero sin que estas piezas funcionen adecuadamente, es imposible que un sistema de urgencias y emergencias funcione adecuadamente. Así que por mucho que nosotros tengamos un servicio de urgencias hospitalario que funcione muy bien, para que ese funcione muy bien y todo el sistema funcione muy bien, hay que tocar muchas teclas diferentes. Y eso pues hace que sea bastante entretenido, porque como decía mi compañera antes, pues eso obliga a grupos multifocales muy interesantes. Bien, en realidad la medicina de urgencias y emergencias se resume en este pequeño librito altamente recomendable y que viene a decir esto, ¿no? Quien sea, donde sea, cuando sea, estamos para ayudarte, ¿no? Es un libro que describe de alguna forma la formación de los servicios de urgencias americanos y para nosotros, desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la imaginación, es un libro muy útil y muy entretenido para leer. Y en él
viene, como no, el 24765, que yo suelo decir que si alguien no tiene muy claro lo que es, pues que se ponga detrás mío y se va a enterar, claro. Bien, ¿cómo debería de funcionar, de hecho, el mejor sistema de urgencias y emergencias del mundo, diría yo? Bien, siempre el centro de todos estos sistemas, como no puede ser de otra forma, y antes se lo he comentado, es el paciente, ¿no? Ahora disponemos prácticamente en toda Europa de un teléfono que es el 112, un teléfono sencillito. Así que cuando alguien me pregunta qué tengo que hacer ante una urgencia o una emergencia, siempre le digo lo mismo. No te compliques mucho la vida, llama al 112. Pero ¿qué hay detrás de esa estructura? Detrás de esa estructura, como luego veremos, hay operadores, locutores, moderadores. Todo eso forma parte de la urgencia y la emergencia. Y además es imprescindible que funcione de la mejor forma posible para que todo el sistema funcione adecuadamente, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que hacemos desde ahí? En realidad buscamos la mejor solución para el paciente, que unas veces será el centro de salud, otras serán los servicios prehospitalarios, otras veces serán los servicios de emergencias o, en otras ocasiones, la propia atención hospitalaria, ¿no? Buscando siempre que esos pequeños, a veces enormes, escalones entre diferentes niveles, intentar que sean lo menor posible, que el paciente circule como si fuera una autopista a través de ellos, ¿no? Dentro de este transcurso, pues hay tres personas que para mí son muy fundamentales, diría yo, ¿no? Los urgenciólogos, entendiendo como urgenciólogos no solamente el médico, sino que nosotros, por ejemplo, cuando funcionamos en equipos. Y esos equipos pueden incluir médicos, enfermeras de urgencias, técnicos de emergencias sanitarias. Pero hay otro capítulo sin el cual hoy no podríamos nosotros, por lo menos, vivir, que serían los informáticos. Y lo que les planteo a veces es que en esa faceta transversal pues hay otra figura muy interesante, que son los farmacéuticos de urgencias. Médicos hay muchos, médicos de urgencias no tantos. Y esa es la figura donde luego me referiré un poco más despacio. En realidad, lo que pretendemos es que cuando un paciente tiene un problema, darle una solución. No deja de ser curioso que un paciente pueda atravesar diferentes escenarios y generar una urgencia allá donde se produzca. Nosotros pensamos que en realidad la urgencia de ese paciente es una, ya sea porque va al centro de salud primero, luego lo recogemos una ambulancia, lo llevamos a un punto de atención continuada, de ahí recoge otra ambulancia, lo lleva a un hospital. En realidad 6 urgencias, no, en realidad es la misma urgencia, una única urgencia, ¿no? En este aspecto, y cada vez verán con más difusión, el tema del primer interviniente. Desde el punto de vista de la emergencia, por rápidos que seamos, nosotros es muy difícil que en una situación, por ejemplo, de parada, podamos llegar a tiempo. Entonces ahí nace la figura del primer interviniente, muy conocida en Estados Unidos y que yo creo que es el futuro. El formar a la población en líneas muy básicas y dando elementos, como es el caso de los DESAs, para su utilización. Bien, siempre, en general, cuando nosotros actuamos en la vía pública, siempre hay un alertante. Y ese es el alertante al cual nos vamos a dirigir, sobre todo para intentar eso, que sepa lo mínimo posible, siempre decimos lo mismo, para hacer el mínimo daño posible al paciente. No se trata de hacer, cuando decimos atender a un politrauma, sí, pero sin hacerle daño, que también con toda la buena intención del mundo es posible hacérselo. Bien, como les decía, viene a través de una vía u otra la comunicación con el 112 y en función de eso, como les comentaba antes, la disposición de cualquier punto para la atención de ese paciente. Un paciente, una urgencia. Intentando, como les decía antes, que sea una autopista para el paciente que así lo precisa. Bien, pero ¿qué es esto del 112? Porque el 112 es algo más que un único teléfono y así uno hace una figura que es muy interesante. No sé si han oído alguna vez, me imagino que sí, hablar del árbol lógico. El árbol lógico es el principio de la urgencia y la emergencia. El árbol lógico es algo utilizado por un operador que lo que pretende es, a través del mínimo número de preguntas,
diferenciar lo que es una urgencia de lo que es una emergencia. Campo apasionante. ¿Para qué? Pues porque lo que es una emergencia va a ir por otro camino y se va a activar automáticamente el recurso necesario para la atención de ese paciente. ¿Por qué? Por esto. Porque una vez que se detecta la emergencia, y eso pretendemos hacerlo en segundos, va a actuar otra figura que es un locutor. Un locutor que es un técnico en emergencias sanitarias, de la misma forma que lo pueden ustedes ver conduciendo una ambulancia o apoyando a un médico en un domicilio, en su figura de locutor. Él lo que hace es, cuando previamente se identifica esa emergencia, automáticamente coge el dispositivo más próximo para ese paciente y lo activa. Y por medio actúa otra persona que se llama, yo le he llamado el sanitario regulador. ¿Por qué? Porque hasta ahora era una figura médica, no sé si ustedes habían oído hablar alguna vez de él, son médicos de urgencias también, porque este trabajo es imposible hacerlo si uno tiene otro perfil diferente. Son médicos de urgencias que en algunas comunidades, si nosotros estamos en esa línea, estamos por la labor de incorporar enfermería también. ¿Para qué? Pues para aquellas situaciones que no sean emergentes, poderle dar la solución óptima al ciudadano que nos consulta. Y para aquellas situaciones que son realmente emergentes, darle un apoyo a ese primer interviniente. Si ustedes ven las instrucciones vía telefónica que son capaces de dar ellos, por ejemplo, en caso de una RCP, se quedarían asustados y la verdad es que hasta emociona, ¿eh? O sea, oírles dar instrucciones al primer interviniente para que inicie las maniobras de reanimación hasta que llega el recurso más próximo a ese paciente. Bien, una vez que el médico define, o bien la enfermería, cuál es el recurso adecuado para ese paciente, el locutor lo que hace es, de forma ya no emergente, sino urgente, destinarlo. Bien. ¿Y qué necesitamos de los centros de salud? Cosas sencillitas, que sean capaces de dar una respuesta a la emergencia en su entorno. Esto que parece tan sencillo, siempre hay reticencias a la hora de salir de nuestra zona de confort. Así que cuando nosotros podemos insistir a un centro de salud en que ha ocurrido un evento próximo a él y deben de salir, pues siempre son cosas que uno se siente más incómodo porque no es ni su sitio ni su patología habitual de acción. Pero esto es lo que pretendemos de ellos. Pero no solamente esto, sino lo que queremos de ellos es que respondan a la urgencia. A la urgencia entendida de forma subjetiva como la que plantea el paciente que llama al 112. Y que decirles a ustedes que la urgencia para cada uno se vive de una forma muy diferente. Así hay gente que puede consultar por un cuadro febril de corta duración y vivirlo como una urgencia, o otras situaciones que serían más difíciles de ver, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que nos ha hecho es difícil hacerlo, sobre todo con gente que tiene unos años, así que no pretendemos formarlos en urgencias y emergencias, lo que comentaba antes, solamente como primeros intervinientes, ¿no? Pero sí pretendemos que si el centro de salud no es capaz de dar la respuesta a ese paciente en tiempo ideal que lo precisa, pues eso se acabará convirtiendo en una urgencia para nosotros, en una urgencia para el hospital. En fin, queremos que los médicos de familia actúen sobre sus pacientes, dándoles en tiempo razonable la cita precisa. Continuidad en los domicilios. Adelantarse, como les decía, por rara que parezca, cualquier situación que no se da en tiempo una respuesta razonable se acabará convirtiendo en una emergencia. Si a ustedes les dicen, por ejemplo, que es preciso hacerles un escáner para descartar que en la evolución de un proceso ustedes puedan tener una metástasis o cualquier cosa en el tórax, evidentemente eso no es una urgencia ni es una emergencia, pero ustedes no van a poder vivir con esa incógnita un mes. Así que ustedes, invariablemente acabarán en un servicio de urgencias fruto de una crisis de ansiedad, fruto de buscar una solución a un problema que se podría haber dado de otra forma a través de otro sistema, pero que a veces no se da y es lo que ocurre. De hecho, yo siempre digo que cuando uno quiere conocer cuáles son los déficits del sistema sanitario, el mejor punto para ir es
la urgencia de un hospital. ¿Por qué? Porque realmente ahí se ve a lo que no llegamos y fruto del cual se genera esa demanda. Bien, seguimiento de procesos especiales. ¿Con esto qué quiero decir? Altas de los servicios de urgencias, bien sean intras, bien sean extrahospitalarios, que si no hacemos un seguimiento de ellos, pues probablemente vuelvan a acudir ante la mínima duda a un nuevo servicio de urgencias. Bien, desde la atención hospitalaria, yo por lo menos así lo he defendido siempre y lo sigo defendiendo. Para mí es el servicio más importante del hospital. De hecho, es imposible encontrar un hospital que se pueda decir de categoría sin tener un servicio de categoría, porque esto, en realidad, el servicio de urgencias muchas veces se comporta como el propio desván del hospital. Así que si el hospital no funciona muy bien, probablemente muchas de esas cosas recaigan en el servicio de urgencias, el cual probablemente esté hasta el cuello y probablemente no pueda dar la atención adecuada. Así que cuando ustedes se encuentren en un servicio de urgencias bueno, pues merece la pena subir arriba. Si lo que se encuentra abajo no merece mucho la pena, yo no nos animaría a que subieran por arriba. Bien. Nosotros lo que le pedimos a los servicios de urgencias del hospital es que, en realidad, lo bonito de la urgencia es un servicio único. Para tener especialistas dentro de la propia urgencia, en realidad es otra especialidad como cualquier otra. No, lo bonito en urgencias es esto, ser un servicio de urgencias único, en el cual un médico sea capaz de atender cualquier patología que le llegue a través de la puerta de urgencias. ¿Esto cómo se hace? Es fácil. Se hace a través, como todo, de acuerdos con otros servicios que delimitan el campo de cada uno de ellos. Y lo que es básico, con un buen drenaje de urgencias. Cuando hablamos de drenaje de urgencias siempre estamos hablando de lo mismo, disponibilidad de camas para que los pacientes no tengan que estar en los pasillos, no tengan que estar en los servicios de urgencias, más allá de lo razonable. ¿Qué es lo razonable? Pues es variable. Lo razonable para nosotros en mi anterior vida podría haber sido pues 2 o 3 horas. Lo razonable donde estoy ahora es que sean menos de 24 horas. Lo razonable en Inglaterra será que estén 4 horas y media como máximo. Lo razonable yo creo que parte del punto de partida de cada uno y lo que intenta es aproximarse en la medida de lo posible a ser el mínimo tiempo posible. Y, por supuesto, una estructura y personal adecuado. Yo me imagino que estos serán comunes a nosotros, a ustedes y a todo el mundo. No todos los médicos que están en urgencias son urgenciólogos. Es más, se pueden encontrar urgenciólogos en puntos muy diferentes, porque, como luego veremos, es una forma de ser diferente. Pero hay gente que utiliza los servicios, igual que me imagino que los suyos, pues para acceder a otros. Nosotros hablamos siempre de urgenciólogos, gente que piensa en urgencias 24/7, 365, ¿no? Bien. En cuanto a los servicios de emergencias, siempre lo mismo, ¿no? Pues que tengan unos tiempos de respuesta adecuados, que estén coordinados con otros servicios. Pero es curioso porque yo nunca me había planteado esto y realmente nosotros no podríamos vivir, por ejemplo, sin la policía, sin los bomberos, sin otra serie de gente que está en nuestro entorno y que, de hecho, participa en nuestras intervenciones. No tienen más que pensar que siempre cuando se produce algo en vía pública, el primero en acudir es un policía. Y con mucha frecuencia, si es un accidente de tráfico, verán médicos y personal de emergencias trabajando con bomberos. Así que eso requiere una coordinación completa. Nosotros nunca subimos a un escenario caliente sin que nos diga, por ejemplo, la policía o, en este caso, los bomberos, que podemos actuar, porque hasta que está la zona totalmente protegida no entramos. Y esto es lo que decía, requiere pues de un ámbito de coordinación muy interesante. En cuanto a la transferencia, bueno, la transferencia en realidad es el paso entre niveles, el paso del paciente entre diferentes niveles, buscando que aporte en cada nivel lo bueno que tiene, no que sea un estorbo para el siguiente nivel, sino que hacer que en esa línea que va a ir el paciente, pues cada vez se le aporte eso, pues más calidad al proceso. Eso es
cuando nos piden a nosotros un recurso desde un centro de salud, eso es cuando nosotros llegamos a un hospital con un paciente, en fin, esos cambios identificados claramente como puntos claves en la seguridad del paciente, ¿no? En ese sentido, pues no deja de ser curioso. Nosotros en la actualidad es un campo que estamos trabajando y que con bastante, diría yo, éxito. Así que nuestras ambulancias son capaces de trasladar directamente, sin hablar con nadie, al ordenador de los servicios de urgencias de los hospitales de Madrid, la información clínica del paciente, incluso el tiempo estimado de llegada, y el hospital es capaz de transmitirnos a nosotros el sitio adecuado dentro de ese servicio para verlo. Cosas que pueden resultar a veces ciencia ficción, pero que no lo son, ¿no? En ese sentido, trabajamos con los hospitales. En especial ahora estamos en un proyecto con el Gregorio Marañón, cuyo origen básicamente lo tiene aquel señor de la esquina, y es cuando yo le vi una vez en su servicio con las bombas de infusión inteligentes, pues dije, ¿esto por qué no es aplicable para nosotros? Bien, eso estamos trabajando. Pero claro, todo se complica un poco porque ya no son las bombas de infusión inteligentes, ya son los acuerdos, en este caso, como les decía, en el Gregorio Marañón, por ejemplo, con el servicio de urgencias y servicios intensivos. Son concentraciones similares, son vías de colores para que la gente identifique claramente las bombas, cuáles son cada bomba. Son etiquetas sobre las bombas, son etiquetas de medicación sobre las jeringas. Pero bueno, campo extraordinariamente, por lo menos para mí, interesante. Y además en el cual siempre se encuentra uno en estos temas gente muy inquieta y con muchas ideas capaces de llevar a cabo. Bien, en cuanto a los pacientes, como les decía antes, orden, confianza, y sí que estamos muy interesados en esto, y esto nos lo van a ver cada vez más, la formación como primer interviniente. Bien, voy a intentar ir un poco rápido porque si no, no voy a acabar. Bien, dentro de lo que es la informática para nosotros es la base de todo y no podría ser de otra forma. En concreto, el SUMA es un servicio informatizado entero, de arriba a abajo, y es como debe de ser. Como elemento facilitador, como elemento de información, como sistemas de control, bien. Pero claro, si hoy a nosotros se nos cae la informática, tendríamos que volver al papel y sería un desastre completo. Así que necesitamos una respuesta por su parte inmediata. Bien. Bueno, ¿y qué esperamos del farmacéutico? No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a los médicos de urgencias, si quieren ser intras, extras. Me imagino que casi todos ustedes querrán ser, si no de urgencias, por lo menos sí de la farmacia y del hospital, ¿no? Bueno, pues hay vida fuera del hospital también. En ese sentido, el SUMA también tiene su propio farmacéutico, como no podría ser de otra forma, y hay vida fuera del hospital y además es una vida muy interesante. Como Héctor todavía no lo tiene muy claro, le he retado a ser el primer farmacéutico de urgencias que se suba a una UBI móvil y creo que lo voy a conseguir. Bien, para mí es básico en cualquier proceso porque en realidad la medicina y sobre todo la medicina de urgencias es muy amplia, es lo bonito que tiene, pero sí es cierto que la complejidad, sobre todo a la hora de los tratamientos, es muy alta y a veces excede la lógica formación nuestra, ¿no? Es muy difícil, si para ustedes es difícil, para nosotros estar al día y en todo, mucho más difícil todavía, ¿no? Claro, pero nosotros casi todo lo que hacemos, aparte de nuestras técnicas, casi todo incluso se basa en la medicación, así que tener la medicación adecuada es fundamental. Asesoramiento, no sé, claro, si a mí, como una vez hablaba con él, me plantea cuál es la dosis de heparina para poner una obesidad mórbida, puedo quizás estar toda la mañana medio loco, ¿no? Y son asuntos que en fin, necesitamos a alguien en nuestro entorno para que nos eche una mano. Tengan ustedes en cuenta que nosotros no tenemos un paciente generalmente ingresado que pueda estar horas y horas. Nosotros tenemos actuaciones inmediatas que requieren una respuesta inmediata. Vienen en nuestra sala de emergencias, vienen en nuestras ambulancias, vienen en los puntos de urgencias, ¿no? Así que no tenemos todo el día para poder mirar ni para poder... Necesitamos a alguien que nos asesore. En temas de investigación, los servicios de urgencias son ideales para esto.
¿Por qué? Porque funcionan 24 horas, 7 días, 365 días. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran poner a prueba, el servicio de urgencias es el ideal. Si funciona ahí, funcionará en cualquier lado. Bueno, esto es una cosa que les toca a ustedes como nos toca a nosotros cuando nos toca la zona de ambulantes. Esto justifica nuestro trabajo, aunque no sea lo más bonito que hacemos en el tema, por ejemplo, de la conciliación. Creo que para nosotros muchas veces convencer a los directivos, pues muchas veces los tenemos que llevar a este punto, no porque pensamos que ustedes sea el único punto que pueden aportar, sino porque es la forma muchas veces que tenemos de los propios servicios de venderlos a ustedes. Pero nosotros en realidad no queremos la conciliación, queremos muchísimo más de ustedes. Los servicios de urgencias tienen otra cosa en especial muy bonita para mí. Es como, digamos, como campo sin vallas, en el cual todos ustedes pueden desarrollar la imaginación hasta límites impensables. Cuando le oí a mi compañera anterior hablar de la centralización de antídotos, este es un punto, por ejemplo, muy interesante. Nosotros los vamos a centralizar y además les vamos a poner rotativos encima. Esto, no, la verdad, se cruzó conmigo, no fue una idea mía, pero sí que para antes de final de año, pues probablemente el SUMA centralice los antídotos de Madrid y salgan a los hospitales, como digo, con los rotativos puestos, ¿no? Bien. Así que todas estas figuras que les he ido presentando, ya sean moderadores, emergenciólogos, médicos de urgencias, médicos de servicios de hospitales o de servicios extrahospitalarios, en su viseo PAC, o servicio de atención continuada, tienen una cosa en común, que son urgenciólogos. Y esta es la líder de los urgenciólogos en el mundo, Judith Tintinali. Bien, nosotros siempre decimos lo mismo y, de hecho, ahora hay una conferencia en Viena de la USEM y me gustaba, y lo comentaba Héctor ayer, una de las conclusiones. No convenzcas a nadie para venir a urgencias, se refiere a profesionales. En realidad es la especialidad más bonita y vendrán solos, ¿no? Y me hacía gracia porque esto da mucho de sí y yo lo comparto también, ¿no? La urgencia tiene una polivalencia que hace que sea muy fácil de enganchar porque uno puede encontrar en cada momento el sitio más adecuado para estar. Pero siempre teniendo en cuenta que esto es lo que se tiene que exigir a cualquier médico que trabaje en urgencias, el control del A, del B y del C. En realidad son 3 palabras, con más o menos contenido, pero fácil de... ¿Y por qué esto es así? Porque, como le gusta a Héctor, en otra diapositiva, poner, pues es que en los servicios de urgencias y emergencias las cosas que temes, tarde o temprano, te las vas a encontrar. Y probablemente a las 7 de la tarde sea más fácil, pero probablemente a las 2 de la mañana no haya dónde esconderte, ¿no? Así que te encontrarán. Por eso es por lo que decimos que enfréntate a ellas cuanto antes mejor. Bien, este viene a ser otro clásico del año pasado, yo diría. ¿Por qué ser médico de urgencias? Y yo he añadido, a ver si los animo a ustedes, ¿por qué podrían ustedes ser también farmacéuticos de urgencias? Porque en realidad compartimos muchas cosas, ¿no? En realidad, porque son los 15 minutos más divertidos de todas las demás especialidades. Esto no hay quien lo dude. ¿Por qué? Porque es donde más se tiene la oportunidad de ser un milagro para alguien que está pasando, pues, el peor día de su vida. Porque la medicina de urgencias tenemos los juguetes más cool. Así que tenemos intraóseas, incluso para externales, ecógrafos, videolaringios. En realidad tenemos el material que precisan nuestros pacientes y que además es muy fácil enganchar a nuestros profesionales con ellos. Porque nunca sabes con qué te vas a encontrar, qué vas a ver. Y la verdad es que es cierto, ¿eh? No hay 2 días iguales. Y yo el aburrimiento, si les gusta lo que hacen, tampoco existe. Porque es otro día para curar, otro día para enseñar y otro día para aprender. Porque somos especialistas en cualquier tipo de paciente. No siempre tenemos el diagnóstico definitivo, pero siempre podemos estimar, y es lo que hacemos muchas veces, el riesgo del paciente.
porque esto lo notarán ustedes enseguida y seguro que Héctor es líder en sus conversaciones. Tienen las mejores historias para contar en las reuniones de amigos. Porque cuando pasas a alguien de la muerte a la vida se convierte en un momento, en el mejor trabajo del mundo. Porque muchas veces, y yo intuyo que es su caso y el mío, tú no lo eliges, sino que te elige a ti, porque esto es un venenillo. ¿A que sí, Héctor? Y porque quien sea, cuando sea, pues estamos ahí 24 horas, 7 días, 365 días. Bien, ya para acabar, me quedan 2. Yo creo que, como les he dicho antes, los servicios de urgencia son la joya del sistema sanitario. Pero no se olviden de que hay más vida fuera de los hospitales. No estamos hablando de los servicios de urgencias de los hospitales, hablamos de los servicios de urgencias en general, ya sean del hospital o fuera del hospital. Y yo siempre suelo decir lo mismo a mis compañeros. La verdad es que no importa mucho dónde uno esté, sino lo que es verdaderamente importante es a dónde quiere ir. Así que les invito a darse una vuelta por nuestros servicios y a compartir con nosotros la urgencia, que seguro que les va a encantar. Y sin más, muchas gracias.